Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a seguir con el tema Conquistando la Tierra Prometida. En el día de hoy pues vamos a estar leyendo Josué capítulo 3 y capítulo 4. En este capítulo pues habla acerca de cruzar el río Jordán y vamos a entender algunas cosas muy valiosas porque este tema de conquistar las promesas, conquistar la tierra prometida, tiene que ver con un proceso. O sea, no es solamente un evento que yo voy y digo, voy a conquistar esto, voy a decir esto, voy a repetir como un loro, sino que es un proceso por el cual Dios te va llevando. Entonces, los capítulos 3 y 4 nos relatan el cruce del río Jordán por parte de Israel. El pueblo de Israel estaba listo para entrar en la buena tierra y tomar posesión de ella. Sin embargo, en su viejo hombre, en su vieja naturaleza, ellos no podrían obtener la victoria. Su viejo hombre tenía que ser sepultado para que ellos llegasen a ser un nuevo hombre. Esto corresponde con la economía neotestamentaria, del Nuevo Testamento de Dios. Los hijos de Israel fueron sepultados, escuchen, los hijos de Israel fueron sepultados en la muerte de Cristo, resucitados en la resurrección de Cristo. Esto indica que incluso en tiempos del Antiguo Testamento, los hijos de Israel estaban identificados con Cristo y eran uno con Él. Debido a que ellos eran uno con Cristo, al pasar por las experiencias de Cristo, la historia de Cristo se convirtió en la historia de ellos. En particular, ellos pasaron por la muerte de Cristo a fin de sepultar su viejo hombre para llegar a ser un nuevo hombre en Cristo, a fin de combatir en la guerra espiritual. Este tema de la guerra espiritual es un tema bastante interesante. Hay muchas personas que dicen pues saber mucho de guerra espiritual, pero desconocen de este principio. Debemos darnos cuenta que nuestro hombre natural, nuestra carne, nuestro viejo hombre, no es en absoluto capaz de combatir en la guerra espiritual. No es capaz. O sea, para que usted pueda combatir en la guerra espiritual, usted tiene que ser una persona espiritual. ¿Qué es ser una persona espiritual? Es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Es una persona que escucha y obedece la voz de Dios. La intención de Dios es unirnos a Cristo para conseguir que haya una unión orgánica entre nosotros y Cristo, de modo que seamos uno con Cristo. Recuerden, separados de Cristo nada podemos hacer, a fin que su historia llegue a ser nuestra historia. Su historia es la nuestra y nuestra historia es la suya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido identificados con Cristo a fin de experimentar aquello que Él experimentó. En nuestra unión con Cristo, sus experiencias llegan a ser nuestras. Él murió en la cruz y nosotros morimos con Él. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él fue sepultado y nosotros fuimos sepultados con Él. Él resucitó de entre los muertos y nosotros resucitamos juntamente con Él.
Ahora, debido a que somos personas en Cristo, ya no somos el viejo hombre, sino el nuevo hombre. Ahora vamos a considerar los diversos asuntos relacionados con el cruce del río Jordán por parte de Israel. Ustedes solamente imagínense esta escena. El arca de Dios con los sacerdotes, los sacerdotes portaban el arca, los sacerdotes con el arca llevan la delantera, van en la parte primera, en la parte principal, ellos van adelante para entrar allí en el Jordán, en el río Jordán, y permanecer allí firmes en las aguas. El arca con los sacerdotes, y ellos iban adelante para entrar y permanecer firmes en las aguas. Allí en Josué, acompáñame allí en Josué capítulo 3, en el versículo 3, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la cargan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 6. Josué habló a los sacerdotes diciendo, cargad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos cargaron el arca del pacto y anduvieron delante del pueblo. Versículo 8. Tú mismo mandarás a los sacerdotes que cargan el arca del pacto diciendo, cuando lleguéis al borde de las aguas del Jordán, os detendréis en el mismo Jordán. He aquí, versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de vosotros. Versículo 14. Y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, andando los sacerdotes portadores el arca del pacto delante del pueblo. Versículo 17. Y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Jehová se pararon en lo seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba en seco hasta que la nación entera terminó de cruzar el río Jordán. Imagínense esta escena. Los sacerdotes tuvieron que esperar que pasaran aproximadamente 2 millones de personas. Solamente imagínense la escena. Es algo tremendo. El arca tipifica a Cristo, quien es la corporificación de Dios. Cuando el arca de Dios salió con los hijos de Israel, el Dios triuno iba con ellos, tomando la delantera, por lo cual fue quien primero pisó las aguas. Sin embargo, el arca estaba sobre los hombros de los sacerdotes que la portaban. Esto indica que los sacerdotes portadores del arca formaban una sola entidad con Dios. Eran uno solo. O sea, al llevar ellos sobre sus hombros el arca, el cuerpo de los sacerdotes y el arca se hicieron uno solo allí dentro del agua. Ellos eran una sola persona corporativa. Dios caminaba en el andar de ellos y ellos caminaban en el andar de Dios. Hoy en día, la propagación de la restauración del Señor de todas las cosas se lleva a cabo mediante el mover de Cristo juntamente con sus sacerdotes, juntamente con todos aquellos que le estamos sirviendo al Señor, quienes portan a Cristo, sus siervos. Él y nosotros andamos juntos como un solo hombre corporativo. Los pies de los sacerdotes que llevan el arca se mojan a la orilla del agua y las aguas se detienen y se levantan en un montón. Esto es impresionante, o sea, en la medida que vamos avanzando con esta lectura, con este discipulado, o sea, yo solamente me puedo imaginar esa escena, cuando los pies de los sacerdotes
llevaban el arca sobre sus hombros. Cuando meten sus pies a las aguas allí y se mojan, las aguas se detienen y se levantan en un montón, así como un muro. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón a una gran distancia de ellos. Eso lo menciona ahí en los versículos 13, en el versículo 15 al 16. Este fue el más grande milagro que había ocurrido en la historia de los hombres y el primer milagro realizado en beneficio de Israel al entrar ellos en la buena tierra. Semejante milagro ciertamente era una señal para los hijos de Israel que les mostraba que su Dios era real, verdadero, viviente y activo. Y los sacerdotes que llevaban el arca, ellos permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba por el cauce seco hasta toda la nación hubo acabado de cruzar el Jordán. Eso lo leímos ahorita allí en el versículo 17. Y miremos ahora en el capítulo 4. El capítulo 4, allí en el versículo 10, dice de la siguiente manera: y los sacerdotes que cargaban el arca permanecieron en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Jehová había ordenado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué, y el pueblo se apresuró a cruzar. Versículo 11 del capítulo 4. Y sucedió que cuando todo el pueblo terminó de cruzar, entonces cruzó el arca de Jehová juntamente con los sacerdotes a vista del pueblo. Sin duda alguna, debe haber transcurrido un periodo bastante prolongado de tiempo para que cerca de 2 millones de personas, incluyendo los niños, los ancianos y los más débiles, cruzaran al otro lado del río, con todas las cosas que ellos traían. Sin embargo, creo que los sacerdotes no se impacientaron, sino que felices por causa del milagro. O sea, cuando uno está viendo un milagro, eso es algo impresionante, uno se llena de mucho gozo, de fe. Ellos estaban contentos de ver que todo el pueblo cruzaba el Jordán. Y vemos también que habían allí 12 representantes de la tribu de Israel. Ellos toman 12 piedras del lugar donde estuvieron firmes los pies de los sacerdotes, ahí donde estaban los pies de los sacerdotes, ahí en medio del río Jordán, y las llevan consigo para colocarlas donde Israel habría de posar esa noche. Ellos allí levantaron allí un altar. 12 representantes de estas tribus tomaron 12 piedras del lugar, ahí del río, sí, estos 12 representantes de las tribus tomaron 12 piedras del lugar, allí donde estaban los pies de los sacerdotes, allí en medio del Jordán, y las llevaron consigo para colocarlas donde Israel habría de pasar esa noche allí. Allí eso está en los versículos del 1 al 5 y en el versículo 8 del capítulo 4. Las 12 piedras representan a las 12 tribus del Israel nuevo. O sea, de las aguas. O sea, es como el tema cuando uno es bautizado, que uno sale de las aguas. Estas 12 piedras, salían de las aguas. Que estas piedras hubiesen sido levantadas de las aguas del Jordán significa resucitar de la muerte. Está representando allí las 12 tribus que vendrían siendo un Israel nuevo. Las 12 piedras levantadas del agua era una señal, la cual muestra que el Israel nuevo y resucitado sería un testimonio de haber cruzado las aguas de la muerte. Eso lo encuentras en los versículos del 6 al 7 y del 21 al 24. Estamos hablando aquí del capítulo 4.
Entonces, esto que te estoy mencionando lo encuentras allí en esos versículos, ahí para que le pongas pausa al video, puedas leerlo y, y puedas allí pues tener una base sobre lo cual te estoy compartiendo en esta hora. Esto tipifica la experiencia que los creyentes tienen juntamente con Cristo de resucitar de la muerte. Acompáñenme por favor allí a Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 3 al 11. Aquí donde está haciendo una analogía sobre lo que está sucediendo allí en Josué. Aquí el apóstol Pablo lo está mirando en el Nuevo Testamento, lo está compartiendo aquí en la carta a los romanos. El versículo 3 dice, de Romanos capítulo 6, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él, a fin que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Versículo 8. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Entonces miren que Josué levanta estas 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán, ahí en medio del río, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Eso está ahí en Josué capítulo 4 en el versículo 9. Estas fueron otras 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel en su vieja vida y su vieja naturaleza. Josué erigió estas 12 piedras en medio del Jordán, allí donde estaba el arca, lo cual significa que el Señor deseaba que Israel en su vieja naturaleza permaneciera bajo las aguas de muerte del Jordán. Esto tipifica que el viejo hombre de los creyentes debe permanecer en la muerte de Cristo, así como lo mencionamos ahorita en Romanos 6:6. Nosotros, los que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y resurrección, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo para llegar a ser el nuevo hombre, debemos dejar que nuestro viejo hombre permanezca en la muerte de Cristo. Nuestra vieja naturaleza, allí en la muerte, allí sepultados allí, bajo las aguas. Todos los que estamos en la vida de iglesia debemos poder declarar que nuestro viejo hombre ha sido sepultado con Cristo y debe permanecer allí bajo la muerte de Cristo, por lo cual ahora somos el nuevo hombre. Los sacerdotes que llevan el arca se paran en medio del Jordán hasta que Josué les ordena, conforme al mandamiento del Señor, que salgan de Jordán. Los sacerdotes llevan el arca, se paran allí en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubiera acabado de cruzar el río. Y al completarse todo,
Josué les diera la orden conforme al mandato del Señor, que salieran del Jordán. Esto lo encontramos ahí en los versículos del 10 al 11. Qué cuadro tan maravilloso del mover de nuestro Dios, de nuestro Dios todopoderoso, del Dios triuno corporificado en Cristo. Al estar en pie en medio del Jordán, los sacerdotes no tenían nada que temer, pues el arca del pacto estaba con ellos. Ellos simplemente tenían que mirar el arca y estar en paz. Allí el Señor les daba las fuerzas. El Señor los sostenía allí en medio de todo este mandato que Él había dicho. O sea, el Señor les había ordenado, que debían de tener el arca, ser uno con Dios y permanecer allí mientras que todo el pueblo pasaba. O sea, Dios allí les daba la fuerza. Este principio se cumple con nosotros hoy también. El Dios triuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está con nosotros, debido a que nuestro viejo hombre ha sido sepultado y nuestro nuevo hombre opera juntamente con Dios. No debemos sentirnos turbados por nada de lo que pudiera sobrevenirnos. No debemos dejarnos intimidar, no debemos tener temor. La Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. En la inundación de las muchas aguas, ninguna llegarán a nosotros. Entonces, no debemos sentirnos allí confundidos ni intimidados por nada de lo que pueda venir. El Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está con nosotros. Y Él y nosotros, o sea, nuestro Cristo, o sea, toda la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están allí en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Entonces, nosotros vivimos y colaboramos juntamente con Dios. Entonces, los sacerdotes que cuando llevan el arca suben del medio del río y las aguas del Jordán se vuelven a su lugar. Y allí vuelven otra vez y se desbordan las orillas como antes. Eso está ahí en el versículo 18. Entonces, Israel cruza el río para hacer guerra. Escuchen. Israel cruza el río para hacer guerra contra las 7 tribus en Canaán. O sea, cuando usted ha muerto con Cristo y ha resucitado juntamente con Él, o sea, viene una confrontación con las tinieblas. Es tremendo esta parte. Es tremendo porque, o sea, las personas piensan que pues solamente es bautizarse, solamente es esto, no. O sea, en la medida que usted recibe la vida de Cristo en usted, su vieja naturaleza es sepultada, eres una nueva criatura, vas a tener una confrontación con las tinieblas porque tú eres luz. La luz de Cristo está en ti, la luz de Cristo resplandece en ti. Entonces va a haber una confrontación con las tinieblas. Israel cruza el río Jordán para hacer guerra contra las 7 tribus de Canaán. Eso lo encontramos ahí en los versículos de 12 al 13. Y también en el capítulo 3, en el versículo 10, también lo hace allí referencia. Eso ya lo hemos leído. Al ser partícipe de este milagro, Josué fue fortalecido allí en su fe. Sus fuerzas se renovaron para tomar la delantera en la guerra contra los cananeos demoníacos, contra todas esas fuerzas de las tinieblas, contra todos esos demonios. Entonces, Josué levanta en Gilgal las 12 piedras sacadas del Jordán. Recuerden, hay 12 piedras allí en el centro del río donde estaban los pies del sacerdote, y de allí también sacaron 12 piedras y levantaron allí un altar para que esto sirviera allí de memorial, testificando que Israel cruzó el río Jordán debido a la obra milagrosa del Señor.
Entonces, después que los hijos de Israel cruzan al otro lado del río, Josué erigió en Gilgal, y posteriormente vamos a ver qué significa Gilgal, las 12 piedras sacadas del Jordán por los 12 representantes de las 12 tribus, para que sirvieran de memorial, para que dieran testimonio que Israel cruzó el río Jordán debido a la obra milagrosa de nuestro Señor. Está ahí en los versículos del 20 al 24. Cuando nosotros consideramos la historia de Israel relatada en Josué en los capítulos 3 y 4, debemos darnos cuenta que lo mismo ha sucedido con nosotros. Esto es una analogía. Nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él a fin de llegar a hacer algo nuevo. En Efesios capítulo 2 nos dice que los creyentes que estaban muertos en pecado fueron vivificados, levantados de entre los muertos y ahora están sentados juntamente con Cristo. Eso lo encontramos ahí en Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Vamos a leerlo, vamos a leer este texto para tener allí una mayor base, mayor fundamento. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Versículo 6. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Versículo 15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, miren qué tremendo, qué impactante es esto. Dios hizo un solo nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? ¿Quién es ese nuevo cuerpo? Es la iglesia. Y este nuevo hombre es la obra maestra de Dios. Este nuevo hombre que está mencionando aquí en el versículo 15, dice que en su carne abolió la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, en su cuerpo, o sea, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y en el versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué tremendo. Miren cómo hemos hecho esa comparación, cómo hemos hecho esa analogía de estos dos capítulos, y poder entender todo lo que el Señor ha hecho y poder entender todo lo que estamos viviendo. Vuelvo y te repito, esto es un proceso. Es un proceso en el cual debes estar atento, debes estar despierto, analizando cada etapa de tu vida. Entonces, en este cuarto entrenamiento que hemos visto, en esta cuarta lección, el cruce del río Jordán, y hemos visto lo que representa. Entonces, mis amados hermanos, estén allí muy atentos. En el próximo entrenamiento vamos a seguir tocando este tema que está tremendo, que está impactante. Y vamos a ver ya cuando el pueblo de Israel se prepara. Vuelvo y repito, tiene que haber una preparación porque es una guerra. Tiene que haber una planificación. Así que no te pierdas el próximo entrenamiento. Te esperamos. Chao, chao.